Ya, entonces estamos grabando en este momento y presento la situación para acordarme después de qué se trata todo este asunto. Y esta es la primera reunión que tenemos con Benjamín Reyes, estudiante de segundo año de bachillerato, a quien le estoy supervisando su monografía que es sobre violencia y videojuegos. Así Y es. aquí sería como donde cae este cuadrante que usan en el cine para dar inicio al acto, acto número 4, escena 7, entran los actores y empezamos. ¿Cómo ha estado? Bien, sí, bien, medio pesado ha estado el año, sobre todo el tema de los ramos de Medi, porque, sí, por eso, pues ahora yo pasé a medicina como cupo. Entonces ha estado igual bien pesado, pero dentro de todo normal, tranquilo. Al menos me sale como más fácil, así como clases online, porque yo vivo así muy lejos de Santiago, vivo en Buin. Entonces como que llegar a la U me salían como 2 horas, 2 horas y cuarto a veces. Entonces como que todo ese tiempo lo invierto en estudiar ahora. Entonces me sale un poco más tranquilo. ¿Y usted cómo ha estado todas las cosas allá en su casa? Mira, yo vivo en Lo Espejo, entonces también llegar a Ñuñoa me toma un montón de tiempo, por lo menos una hora y cuarto, una hora y media. Entonces también estar yendo a Ñuñoa constantemente es una pérdida de tiempo importante, un sacrificio temporal que no deja de ser, ¿cachai? Son 2 horas mínimo de ir y volver cada vez que tengo que ir a hacer clases presenciales, entonces esas son eh, varias horas que me estoy ahorrando en malestar, porque ni siquiera es que me vaya sentadito en la micro de aquí hasta allá, sino que tengo que hacer transbordo varias veces, tengo que tomar una micro, o sea, tengo que caminar un montón para llegar a la primera micro, tomar la micro, esperar un rato, bajarme, tomar el metro, cambiarme de línea en el metro y después bajarme en otra estación y tomar otra micro. Entonces, es un trayecto que quizás en distancia no es tan largo, pero es súper tortuoso para mí realizarlo. Y no tener que hacerlo ha sido un alivio. Entonces, por esa parte, genial. Pero la contraparte es que el teletrabajo, esta modalidad online de atender el semestre, ha sido mucho más exigente de lo que uno podría suponer desde afuera. He tenido que estar trabajando muchas más horas que de costumbre. Entonces, esa Ah, ¿en otra parte, serio, de sí, verdad? esa otra parte me tiene agotado, me duelen los ojos, me duele la espalda. em, Uf, entonces, ha sido una por otra. Tengo menos tiempo de viajes, pero ese tiempo de viaje finalmente lo invierto en trabajar en el computador. Entonces, eh, ha sido cambiar un malestar por otro. Igual no me mm, quejo, ¿ah? Porque podría ser peor. Podría no tener internet o podría no tener este computador, que no es la gran maravilla, pero me permite hacer lo que necesito. Entonces, por ese lado he andado bien. ya. ¿Y Esa es la para la situación. U, usted cómo se va? ¿Se va como el metrotren o no? No, me voy en micro. Hay una micro que me lleva por Vespucio hasta el metro más cercano, que es La Cisterna. Y de ahí me muevo por la línea 4A, la línea 4 y llego a Grecia y ahí tomo otra micro para llegar a la U. Ya. ¿Y no he intentado el metrotren? Porque hay como el metrotren de Los Espejos, como que lo deja al tiro a la siguiente estación, era Lo Valledor, y ahí está el tiro a la línea 6. Creo que era Sí, la 6 o la 3, no sé. el asunto es que la estación del Metrotren de Los Espejos está en el extremo norponiente de Los Espejos y yo vivo en el sur oriente, no, al revés, en el nororiente y yo estoy en el sur poniente. Entonces, en términos prácticos, para mí es como que estuviera en otra comuna. ¿Cachai? Está Ya. demasiado lejos de mi casa para irme hasta allá. Si Ah, ya. viviera más cerca sería una buena opción, pero me queda demasiado a otras manos. Entonces, la opción más rápida que he encontrado es esta que te comento de irme por Vespucio, dar toda la vuelta por Vespucio hasta Grecia. Ya. Ya, igual es pesado. Sí, lo bueno es que, o sea, eso es lo bueno, no estoy haciendo ese viaje en este momento y eso me aligera un poco la carga, pero ese tiempo que antes disponía para viajar, ahora lo estoy ocupando para trabajar desde la casa. Entonces igual ha sido pesado. Y de hecho, si cobrara por hora todo el tiempo extra que trabajo, me haría millonario. Ya, sí. En serio, he tenido que trabajar mucho y a horarios que no son legales. Pero, pero ¿qué tanta carga se le suma? O sea, ¿qué es lo que se le suma dentro de todo? Tengo que hacer las clases en video y los Ah, videos no, que no la hace generamos, sincrónica. las hacemos, tenemos dos modalidades simultáneamente. Tenemos, viste que son dos bloques de cátedra, ¿Sí? tenemos un bloque destinado a
que los chiquillos revisen videos en los cuales se les presenta el contenido de la semana y en la otra sesión resolvemos dudas. Entonces la sesión de resolver dudas para mí es relajada porque es como esto, ¿cachai? Es algo para lo que estoy preparado. Es muy parecido a la modalidad presencial, solo que frente a la pantalla. Pero el hecho de tener que preparar los videos para que los chiquillos los revisen, implica que tengo que grabar videos y luego editar los videos para que queden decentes y en una cantidad de tiempo acotado, porque no puedo dejar los videos de más de 1 hora y media, ¿cachai? Y para abordar contenidos complejos y técnicos, a veces me hace falta más tiempo. Y editar videos de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora es harta pega. Y en ese Y estado. no, y no pensaba hacer como todas las clases sincrónicas, porque al menos, por ejemplo, nosotros en química orgánica, también pensamos al inicio hacerlo de esa manera, así como una clase como asincrónica, que era los lunes, y la de los jueves hacerla así como sincrónica, como para resolver dudas y todas esas cosas. Y lo que pasa es que al final como que realmente nos salía bastante más cómodo hacerlo como todo sincrónico, a pesar eventualmente de que fuera como la clase sincrónica, que es de materia fuerte, fuera más pesada, como más densa, pero al menos nosotros sentíamos que era como eso, era como más como cátedra presencial, solo que estábamos frente al computador y igual es distintamente levantar la mano y todas esas cosas, pero al menos nos salía como más natural. E incluso como el aprendizaje es como más didáctico y al menos nosotros los estudiantes, al menos yo sentí que era así, como que esa es la gracia de que sea didáctico y el profesor instantáneamente preguntar así como, ¿tienen dudas en esta materia? Era como que también incluso para la parte del jueves, que también las tenemos como resolver dudas o repasar ciertas cosas, se hacían incluso más cortas porque las mismas dudas las preguntamos como el lunes que era la clase fuerte. No sé si quizás les sirva mejor así, podría plantearlo, incluso hacer como una semana de prueba. Sí, es una modalidad que teníamos considerada al principio del semestre, pero los estudiantes de primero se han quejado de los ramos que lo han hecho así por dificultades en la conectividad. Muchas veces se caen, por ejemplo, las conexiones y no pueden seguir en la clase, entonces se pierden la clase, ¿cachai? Y aunque le subamos la clase posteriormente, igual es tener que estar revisando un video fuera del horario de clase, de una clase a la que sí asistieron, ¿cachai? Entonces, como que por ese lado los chiquillos lo han valorado, pero ha sido un sacrificio también de parte nuestra el tener que estar generando este material eh, previamente. Igual eso es es una maña mía, que yo soy súper exigente cuando se trata de generar material que va a quedar para la perpetuidad, ¿cachai? Yo subo los videos a YouTube, entonces después los van a poder revisar cuantas veces quieran y me asusta un poco que queden con errores, ¿cachai? Entonces me pongo súper quisquilloso con la revisión de el material que voy a subir antes de subirlo para corregir todo, 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 y eso me toma un montón de horas de trabajo. Pero, en fin, no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para hablar de tu mono. ¿Cómo vais con eso? ¿Cómo te has sentido? La verdad que bien, bien. Encontrar textos no me ha salido muy complicado. De hecho, encontré un texto que era un libro que trata el mismo tema de la violencia y los videojuegos, que se llama Game Over, que tiene como 200 páginas, que eventualmente siento que se lo quería comentar también, que ¿Lo creo que lo va podrías a revisar. compartir? Sí, de hecho, si quiero le mando al tiro el link. Genial. Eh, Por la misma conversación que tenemos donde te he mandado todo. ¿Se lo mando por Gmail? ¿Sí? Por ahí mismo. Ya, ok. Y también estoy bastante contento por poder revisar este tema. La verdad que estoy entretenido haciendo la mono, no se me ha hecho como algo pesado, como algo que sea así como, oh, qué paja hacer la mono, sino que lo ha pasado muy bien. Me gusta leer este tipo de texto y sobre todo informarse del tema, porque pucha, yo soy súper ñoño para los juegos y siempre nunca me ha gustado mucho que digan como que los traten, no sé, po, que la gente que juega es como inmadura o que los culpen de ciertos aspectos que no tienen mucho que ver. Entonces, como que hacer como esta mono me ha dilucidado bastante, al menos de momento, como para los debates que tenía y todos esos temas. Pero Y yo sí, me ha gustado bastante. te quería aprovechar de agradecer, primero, por hacer esta investigación y segundo, por pedirme a mí que te la supervise, porque me pasa lo mismo que a ti, a mí me gustan mucho los videojuegos y toda la vida he tenido que estar discutiendo con gente que tiene muchos prejuicios al respecto, que dicen que es una actividad infantil o que te genera ciertos deterioros o que te puede inducir ciertos trastornos. Y es como, pero loco, ¿dónde está la evidencia de eso si yo jugando videojuegos aprendí inglés, mejoré mi coordinación mano-ojo? He aprendido a resolver situaciones como complejas, tipo puzzle, como con mayor rapidez, ¿cachai? Con mayor velocidad. Entonces, es como, efectivamente, claro, los videojuegos te pueden generar malestar si es que
les das un mal uso, pero no es para que los descarten de lleno, si hay un montón de otras posibilidades que se dan en esta forma de entretención. Así que gracias, Benja, por hacer esta investigación y por pedirme que te acompañe en ella. Ah, no, de nada. De hecho, el primer día, como que cuando usted mencionó que como que su personaje favorito de videojuego era Samus Aran, yo pensé instantáneamente que usted iba a ser mi profe de mono. Así, de verdad, lo Ah, tenía de verdad mucho tiempo predilecto porque cuando llegamos a Bachi, los chiquillos como de segundo nos hicieron como esa inducción y todas las cosas. Y nos comentaron así como a grandes rasgos que teníamos que hacer la mono, que era un tema que teníamos, que nosotros teníamos que elegir y que era como de 30 páginas y muy largo. Entonces yo pensé, ya, entonces lo voy a hacer de algo que realmente me gusta bastante, que son los videojuegos. Entonces dije, no sabía, no pensé en el momento de qué, y cuando usted dijo así como, no, que mi personaje favorito es Samurán y todo, dije, ah, ya, acá está como el profe perfecto, así. Pero y también muchas gracias a usted por, obviamente, aceptarme aparte de haberme dicho así como sí, sin ningún problema. sí, bueno, hay drama. Aparte, es un tema que también a mí me apasiona, ¿cachai? Entonces, yo creo que diste en el clavo con lo que dijiste. Si vas a hacer un trabajo que te va a tomar tanto tiempo y que va a ser tan demandante, haz un trabajo que te guste, pues, ¿cachai? Si vayas a estar sacrificando tu tiempo, que es lo único que nadie te puede devolver, dale, ocúpalo en algo que te haga sentir bien, ¿cachai? Eso es lo más sensato que pudiste haber hecho, Benja, porque no hay nada más desagradable que estar atrapado en una investigación tediosa y que no te satisface de ninguna manera. Entonces, bacán que este haya sido tu tema y que te estés sintiendo bien con la investigación. Y sobre la misma quería aprovechar de felicitarte por tomar las riendas de este asunto de forma tan temprana y auto, autoimpuesta, como quiero hacer la cosa, voy a hablar con el profe al tiro, aunque todavía tenga todo el segundo semestre por delante, me da lo mismo, lo voy a empezar a hacer ya. Eso habla muy bien de un muy buen antecedente, como da un muy buen pronóstico para el desempeño futuro. Así que solo quería destacar que hasta el momento lo has hecho súper bien, has tomado de buena manera las recomendaciones que te he tomado, que te he dado, perdón, y si seguimos así, no debiera haber mayores dificultades para terminar este trabajo cuando corresponda y de la mejor manera posible. Eso. No, de verdad es que, pucha, sí, también la quise hacer como rápido porque se sabía, al menos me habían comentado que había mucha gente que la mono la dejaba como para muy tarde y después, por ejemplo, hacía monos que quizá pueden ser como rechazados porque la hacían de forma mediocre, ya que estaban como muy sobrepasados con todos los ramos. Y aparte, pucha, igual comparando con mis compañeros, la verdad, como que el único, como mi círculo social, soy el único que tiene ya así como la mono encaminada. Hay gente que no tiene como ni tema, ni mucho menos profesor. Entonces, igual, como que no sé, no quería como caer en eso mismo, porque es como vale un trabajo peludo, duro, largo y también difícil. Entonces dije, si va a ser difícil, prefiero como priorizarlo al tiro, porque después se me juntan todas las cosas y no sirvo cuando estoy como muy estresado. Hiciste bien. Y no sería el primer estudiante de Bachi al cual le superviso la mono y que termina en medicina. Esto lo he visto antes. Así que ¿En, es un muy en buen, serio? sí, un muy buen antecedente. De hecho, voy a hablar nuevamente con la muchacha que yo diría que ha hecho la mejor monografía que he leído en la vida, que la supervisé y que terminó quedándose en Medi, que de hecho el año pasado le pedí permiso para enviársela a los chiquillos como modelo, ¿cachai? Como si van a hacer una mono buena, esta es la forma que una mono buena tiene. O sea, háganla con esta Oh, chiquilla brígido. y les va a ir bien. Es así de buena su monografía. Así que Brígido. eventualmente Y, puede ser que se las mande a ti y a la otra muchacha a la que le estoy sí, supervisando el usted le trabajo. estaba haciendo con la Isa, pues, ¿no? Isabela Silva. Sí, que No, también me había comentado. no sé si es ¿No? Silva su apellido. Pero la que también está en la sección C, ¿verdad? No, de hecho es una estudiante de otra sección que me contactó. Ah, qué loco, yo juraba que era la Isa. Ah, bueno, es que me acuerdo que una vez me comentaron que una Isa, que tenía como guardada así en WhatsApp, que supuse que era ella, que la estaba haciendo con usted. Entonces ya tenía como entendido que la estaba haciendo con otra persona. No, es una persona de otra sección, de hecho todavía no he tenido la oportunidad de verla, no sé quién es, ¿cachai? Pero hemos trabajado bastante bien hasta el momento. Así que eventualmente, como te decía, vas a recibir este documento, la monografía modelo que le digo yo, que
Tengo que pedirle permiso, por supuesto, a su autora para volver a compartírselo con la nueva generación, porque es un trabajo muy bien logrado, ¿cachai? Y eso no quiero que se pierda. Y si se puede tomar como orientación para que los chiquillos nuevos tengan una idea más concreta de qué es lo que se espera, mejor, ¿cierto? Así se visibiliza lo que hizo ella y ustedes aprenden, también tienen un modelo a seguir. Y hablando de modelos, te quería preguntar si recuerdas algo del modelamiento. Modelamiento en sentido de psicología, pues no es conductista. Sí, es parte del conductismo, pero no es lo mismo que el moldeamiento, que es lo que proponía Skinner, el shaping. Estoy preguntando Ah, no, entonces acerca no. de modelamiento que implica el aprendizaje vicario, el aprendizaje por exposición a modelos, el modeling, que le llaman en inglés. Hay una forma de aprendizaje que tiene que ver con observar las conductas que tienen otros y cuáles son las consecuencias que estas conductas tienen para ellos. ¿Ya? Ese es un detalle importante y que te lo voy a soplar así como a la pasada para que sepas que existe y que si quieres como encajar todo esto que estás haciendo, que va muy bien encaminado, si lo quieres encajar más directamente con la materia que vimos en psicología en primero, debieras hablar sobre modelamiento, ¿ya? Ya, O la modeling, apunto. le llaman en inglés. Ya, me parece. Ahí lo Eso, anoté por si acaso, para no te, tenerlo. no te voy a decir nada más al respecto, solo que tiene que ver con el aprendizaje de conductas violentas. Ya, ya le voy a pegar entonces una risa. Y respecto a la pregunta, al menos yo siento que hoy día como que le mandé las otras dos fichas y como que ya serían como seis, no sé si era como suficiente para hacer una pregunta, una cosa así. Es completamente suficiente con lo que has leído hasta el momento y las fichas que has mandado. Yo creo que tienes material de sobra para sentarte a decir qué es lo que quiero determinar con todo esto. Ya, la verdad es que estaba pensando y yo creo que, por ejemplo, ir en el sentido a que los videojuegos en sí, como gran gama, no hacen a la gente violenta, sino que quizás los videojuegos violentos sí puedan afectar en cierta manera a los jugadores. Pero también me gustaría mucho destacar como la forma en que estos hacen también como un efectos positivos. Por ejemplo, el último que le mandé, que era como video jugar hace bien, creo que se llamaba, una cosa así, Eh, destacaba sí, incluso videojugar en disminuye la la... violencia. no, era uno que se llamaba video jugar, a ver, el tiro lo veo, era Sí, video algo jugar. así decía el texto, que la exposición a videojuegos podía hacer que las conductas violentas de hecho disminuyeran. Sí, he Ah, sí, leído todas las fichas que han mandado. sí, esa, que incluso, por ejemplo, en la conclusión mencionaba que está bien video jugar, pero no juegos violentos, que incluso estos pueden ser todo el caso contrario. Entonces yo creo que ir como más como pregunta a eso, como los videojuegos violentos más que como a los otros. Ahí ya no sé si muy bien la pregunta que tendría como en cabeza estaría bien o algo así. ¿Te la has formulado la pregunta de investigación? ¿Ya tienes como algo redactado o todavía no lo plasmas en el papel? Redactado no, porque no sé si tiene que cumplir con ciertos aspectos, como teórico y decir, no sé, que se presente como un objeto en estudio, una variable dependiente, independiente, o cosas de ese estilo, hablando así como vagamente. Mira, en Entonces, como términos que, prácticos, para este tipo de investigaciones, no se les va a exigir que expliciten cuál es la relación entre la variable dependiente e independiente, porque eso implicaría que el abordaje de la investigación tendría que ser experimental, ¿ya? Y no, claramente no va a ser el caso, no tienes tiempo suficiente para conducir una investigación experimental en lo que queda del año, es muy poquito el tiempo. Entonces, como es una pregunta de investigación que tiene que ver con una recopilación de información de como el estado del arte, en el fondo tienen que generar un gran marco teórico al respecto, la pregunta de investigación tendría que ser más bien descriptiva, ¿ya? Como que generar una pregunta que te permita visualizar un área en la cual haya dudas, ¿ya? En la cual haya vacíos, inconsistencias o mitos incluso, y luego desmentirlo, ¿ya? O bien confirmarlo de acuerdo a cuáles son los datos que vaya recopilando. Pero para eso tienes que tener claridad sobre qué es específicamente lo que vas a querer investigar. Hasta el momento, lo que hemos hecho es una trampa que yo aplico, pero se la sugiero a todo el mundo que en realidad no debiera ser. No es la forma correcta de proceder, pero es la forma más sencilla cuando uno no ha hecho investigaciones antes, ¿ya? Que es lo mismo que hacen los niños pequeños cuando agarran un lápiz y rayan un papel y después de ver el dibujo dicen, ah, esta es mi mamá, o esto es un perro, o esto es una manzana.
no se plantean antes, voy a dibujar una manzana y después la dibujan porque probablemente no les quede, ¿ya? Eso es como una primera forma de acercarse, es como hacer las cosas y después ver qué es lo que estoy haciendo y después ponerle un nombre, ¿ya? ¿Qué es lo que has hecho tú hasta el momento? Tú sin una pregunta de investigación, con un tema muy general, has estado buscando investigaciones y buscando información que va más o menos por una misma línea, que tiene que ver con la relación entre violencia y videojuegos. Aún no le ponemos un nombre, ¿ya? Todavía no sabemos si estamos dibujando a un perro o a una manzana, pero ya más o menos está tomando forma. Entonces, ahora que tienes 6 textos ya revisados y resumidos en ficha, yo creo que estás en condiciones de ponerle un nombre a tu investigación. ¿Qué es lo que tú quieres mostrar en esto? ¿Ya? ¿Hacia dónde quieres que se conduzca? Ya. Entonces, siguiendo el mismo hilo de pensamiento, esta pregunta tiene que ser muy amplia, porque, por ejemplo, para mí me gustaría quizás sea excesivamente amplia y abarque más de lo que quiero abarcar o de lo que puedo abarcar. Si realmente los videojuegos te hacen violentos. A mí esa pregunta será específica, porque abarcaría en este caso los videojuegos violentos, sería un análisis, pero a la vez se aclararía que solo son esos videojuegos los que pueden influir y que quizás no todos los videojuegos violentos. Por ejemplo, GTA genera un distinto tipo de violencia a lo que genera Doom por el tema de la cercanía, porque en GTA yo le pego a una persona, que obviamente es algo real, algo que existe, alguien que yo puedo ver en la esquina, en cambio que en Doom yo mato a un demonio que jamás en mi vida va a existir o que voy a ver. Entonces, quizá, al menos me gustaría eso, como quizá decir videojuegos violentos pueden hacer violencia, no en los mismos grados, porque es distinto jugar GTA a Doom, pero a la vez estos también, los videojuegos, pueden hacer bien. Por ejemplo, puede hacer bien quizá, no sé, jugar Portal, por ejemplo, que puede ayudar al tema de resolver puzzles. Por ejemplo, jugar Animal Crossing, que puede incluso servir como terapia. Incluso había leído en un video que Celeste, no sé si lo suena ese juego, el indie. Lo ubico, es este que está hecho como en acuarela, ¿no? Sí, exacto. Que la gracia que se usaba al menos como terapias para controlar el caso como de la ansiedad o el miedo a la frustración. Porque al menos el juego constaba de eso mismo, que era como un juego bastante frustrante, era bien demandante para poder dominarlo y completarlo totalmente, pero sirve como eso, como un mismo camino para controlar esta misma frustración. Incluso el juego como que da consejos como a largo de la aventura, da tips sobre cómo tratar el mismo juego. Entonces, como que me gustaría bastante mostrar eso, que los juegos son más allá de algo más jugar, sino que sirven de distintas maneras. Son como, no sé, como el cine o como puede ser la música. Y hablando, o sea, respondiendo a tu duda sobre cómo plantear la pregunta de investigación, yo sí, soy como favorezco el que sean preguntas acotadas, ¿cachai? Es lo ideal que sea lo más acotada posible, porque así te va a permitir cumplir con tus expectativas y resolver a la pregunta de investigación dentro de poco tiempo, porque si te planteas una pregunta que es demasiado abarcativa, vaya a empezar bien y a la mitad de camino te vas a dar cuenta que es demasiada pega y vaya a empezar a colapsar. Entonces yo evito a toda costa que las preguntas sean demasiado abarcativas. Lo ideal es que la pregunta sea lo más acotada posible, que trates de resolver a una duda muy puntual, pero hay que tener ojo con la forma en que la redactas, porque si la pregunta que tú planteas es una pregunta cerrada, vale decir que se puede resolver con sí o no, tú podrías generar tu pregunta de investigaciones. ¿Los videojuegos violentos pueden inducir conductas violentas de las personas? Y tu respuesta es sí. Eh, referencias, toda esta y listo, se cerró. ¿Cachai? Y el desarrollo de tu mono podría quedar ahí. ¿Cachai? ¿Resolviste la pregunta de investigación? Sí, listo. La respuesta es sí, fin. ¿Cachai? Entonces, no podemos permitir que la pregunta de investigación sea resuelta con un monosílabo. ¿Cachai? Entonces hay que buscar la forma de redactarla. Puede ser así de acotado el tema, pero tienes que buscar la forma más adecuada para redactarla, de manera que te permita la respuesta darle un desarrollo más amplio, más rico. ¿Ya? ¿Me Ya, explico bien? entonces, sí, sí. Entonces, por ejemplo, un tipo de pregunta que ahora se me acaba de ocurrir sería como, ¿cuáles son como los mecanismos psicológicos, quizá, por ese estilo, que fomentan en la violencia, bueno, fomentan en el jugador actitudes violentas a la hora de jugar videojuegos violentos? Como indagar más o menos qué mecanismos psicológicos son los que afectan en mí a la hora de jugar videojuegos violentos y que me generan a mi violencia. Sería bueno. Habría que redactarla, como te decía, por escrito y trabajarla en texto, ¿ya? Porque así por audio me cuesta retener los detalles y no te los voy a poder corregir todos para que quede perfecta así en una conversación
hablada, ¿ya? Pero me parece que va bien encaminada, ¿ya? Como factores psicológicos involucrados en la relación videojuegos-violencia. Me parece que va súper bien encaminada por ese lado. Si lo quieres abordar como dándole énfasis a los videojuegos que son violentos, de todas formas, como a nivel introductorio, contextualizador, yo de todas formas sugeriría incluir, si es que encuentras alguna investigación sobre videojuegos no violentos o otros efectos que pueden tener los videojuegos que no tienen que ver con la violencia, sino que con la cooperación o con la creatividad, como lo que me señalaba del Animal Crossing u otros juegos como los Sims, el SimCity, el Minecraft, qué sé yo, el Overcooked, que es un juego de aprender a cocinar, ¿cachai? Sí, eso es súper bueno. O el Just Dance, ¿cachai? Cualquiera de esos te sirve para ponerlo como contrapunto, porque hay mucha investigación sobre videojuegos violentos y por eso te ha sido fácil también encontrar material, porque es un tema que genera mucha polémica. Pero esta otra forma de mostrar a los videojugadores eh, también es algo que está relacionada con la violencia precisamente por su ausencia, ¿ya? Entonces no dejan de ser videojuegos relacionados con la violencia precisamente porque es el elemento que se trata de evitar, ¿cachai? Entonces puede ser que tu investigación tenga el foco puesto en los shooters o en lo que sea, juegos de naves o juegos bélicos, ¿cachai? Y está bien, lo puedes llevar para ese lado, pero de todas formas sugiero no descartar de llano todos los otros juegos que pueden servirte como punto de comparación, ¿ya? O sea que usted dice, por ejemplo, que si ya sigo a la larga, planteo la pregunta en el cual son los mecanismos psicológicos que afectan al jugador a la hora de jugar videojuegos violentos, ¿verdad? Y que inducen violencia, dejarlo así como un contrapunto, como un decir, a pesar de esto, los mismos mecanismos como que afectan al jugador positivamente si juega tales juegos, como por ejemplo Animal Crossing y todo eso. Una cosa así, ¿verdad? Claro, para que no quede esta sensación de sesgo tan grande, porque en la medida en que uno se plantea ideas previamente a enfrentarse a los hechos, uno va a los hechos con unos lentes especiales que solo te permiten ver aquello que andas buscando, ¿ya? Entonces, por eso te lo señalo como para que lo tengas presente. Si tu investigación apunta a específicamente ver qué efecto tienen los videojuegos violentos, de todas formas, la puedes llevar hacia allá, pero no te olvides de mencionar a modo de contextualización que existen estos otros tipos de videojuegos y sobre los cuales quizás hay menos literatura. Y de hecho, si es que te pones a buscar y no encuentras literatura en la misma cantidad que en los videojuegos violentos, podrías señalarlo dentro de las conclusiones o no, dentro de las discusiones, que es un tema que está escasamente abordado en comparación con la violencia en los videojuegos. Podría ser una investigación distinta como si los juegos de danza o el Guitar Hero, no sé, que también es de música, pero es de manipulación de un instrumento, tienen algún efecto benéfico en la coordinación motora, también podría ser un tema, ¿cachai? Y que lo podrían plantear eventualmente para una investigación futura. Eso es otra cosa que no sabemos si se ha abordado o no, ¿ya? Pero, de todas formas, insisto, tu foco está bien, pero trata de, al menos en un principio, darle este sustento contextual para poder, como lector y novato en el tema, para poder seguir el hilo que te conduce hasta los videojuegos violentos. ¿Ya? ¿Cómo me perdí un poquito en la última parte? Ahí quedé Ya. medio colgado. Vale, yo quiero hablar sobre, por ejemplo, cómo, no sé, la exposición a canales televisivos educativos puede ayudar al mejorar el desempeño académico. ¿Ya? Entonces, yo podría hablar solamente de cuestiones educativas en la tele, como lo que está pasando actualmente en el canal nuevo ¿cómo se llama? TV Educa, creo que se llama TV Educa Chile, algo así. Y uno podría ¿Ya? centrar su investigación puntualmente en eso, pero se pierde un poco el hilo, el camino que te condujo hasta esa pregunta de investigación. Entonces, dado que de todas formas necesitas elementos contextuales que te permitan acercarte de a poco al tema, cuando uno es un lector de tu trabajo, es necesario también darle esta vuelta a estos otros datos
que quizás no necesariamente tienen que ver con lo que tú quieres investigar directamente, pero que de todas formas te permiten tener un escenario, un espacio en el cual surge tu pregunta de investigación. ¿Ya? ¿Me explico? ¿O fui muy enredado? Sí, sí, no, sí, ahí se entendió bien. Y este caso, eso tengo que plantearlo yo en la pregunta, según yo no, ¿verdad? Es como eso, como contexto, como Claro, datos a decir, así como en el mundo pasa A y B, pero ahora nos vamos a concentrar en B, sin dejar de lado A. exactamente, exactamente. Señalarlo solamente a modo de introducción, ¿ya? Eso es importante de todas formas que esté presente, no solo por un fetiche de hablar de videojuegos, sino que eh, porque si esta monografía la lee Babul, por ejemplo, no tendría por qué él saber que existen distintos tipos de videojuegos, po, ¿cachai? Ya, Lo sí, señalo en sí. términos concretos y reales. Esta monografía la podría leer Babul eventualmente, ¿cachai? Podría ser. Ya, sí. Pueden agarrar monografías al azar y decir, ya vamos a leer esta que se ve interesante. Benjamín Reyes, y habla directamente de los videojuegos. Yo soy Babul, me quedo con la idea de que los videojuegos son horribles, pues entonces no quiero que nadie más juegue videojuegos, ¿cachai? Entonces necesito estos elementos contextuales porque tienes que ponerte los zapatos de un lector que no sabe, que no necesariamente sabe las cosas que tú crees que todo el mundo sabe, ¿cachai? Podría ser alguien que no tiene idea de que existen distintos tipos de videojuegos y que pueden estar enfocados a distintos públicos, a distintas edades y que tienen distintas temáticas. ¿Ya? Entonces, por eso te señalo que dejes un apartado al menos como contextual, introductorio, en el que hables de otros tipos de videojuegos y que finalmente te conduzca hasta los videojuegos violentos y sus efectos de la conducta. Ya, ok, me parece. También le quería mandar acá por chat, como cuando ahora que acabo de escribir la pregunta. Entonces no sé si podemos revisarla como al tiro porque dijo como que le costaba más o menos escucharla o quiere que se la mande por correo mañana, una cosa de este Yo estilo. preferiría revisarla por escrito, ¿ya? Así puedo corregirte directamente el texto. Pero de momento necesito detener la grabación, tengo que atender un asunto y vuelvo al tiro. Ya sí, ok, no hay problema. He vuelto, ahora sí. Oye, a todo esto, ya que estábamos pelando a Babul, me acordé de un detalle. ¿Estás ahí, cierto? Sí, sí, estoy acá. Ah, ya. Me acordé de un detalle que no tienes por qué saberlo, pero yo trabajé en el laboratorio de Vivaldi durante mi práctica de finalización de pregrado. Y ahí tenían libros sobre el efecto de la televisión, una investigación que hizo Vivaldi a principios de los 90 y que no tuve la oportunidad de leer porque yo estaba ocupado en otras cosas, pero me parece que es muy parecido lo que se estaba planteando en ese momento, como de los efectos contraproducentes que podía tener la televisión en los niños y como la exposición a cierto tipo de programas que no necesariamente son educativos. Me recordó mucho eso ahora que estaba dándole un poco la vuelta al asunto. Así que de todas formas es un tema que no es nuevo, pero a nadie le importa que no sea un tema nuevo. La exposición a dispositivos electrónicos y los contenidos que estos entregan, lo importante es que sea algo que hayas propuesto tú y que genere algún contenido que incorpore una propuesta tuya, ¿ya? Eso es como Mm. el objetivo de la monografía y además que logres unir en tu investigación al menos dos áreas de estudio que se hayan visto en bachillerato.
psicología ya lo tienes abordado y lo de la violencia podría ser visto en sociología, no lo sé. Y eso respecto a las dos áreas se tienen que plantear textualmente. O sea, por ejemplo, eventualmente en algún momento voy a tener que hablar, por ejemplo, de aspectos psicológicos y otros aspectos sociales. Sí o sí. Sí, es una exigencia de bachillerato que tiene que ser, ojalá, explícita, porque si es demasiado sutil, inferible a partir de la lectura, nos podrían señalar a los profes como, oiga, necesito que usted me explique cuál es la relación de esto que planteó el cabro con alguna otra área de la psicología. ¿Ya? En este caso, tú lo podrías ver, eh, ya si tienes la psicología abordada, porque lo que te acabo de señalar, hay modelamiento y moldeamiento que está también ocurriendo de fondo que te pueden explicar un poco la modificación conductual a partir de esta exposición a ciertos estímulos o a través de la exposición a ciertos modelos, ¿ya? Eso es algo que lo tienes bien visto y que no te va a ser difícil abordarlo, menos con la orientación que estás recibiendo de parte mía, pero tienes que ver cómo lo enganchas con la biología, con la sociología, con la etología. Ahí yo creo que esas tres áreas son las que podría abordar como para ¿cómo es? Cumplir con esta exigencia del programa. Ya, ya. Y, o sea, por ejemplo, quizá eventualmente esto me va a tener que plantear objetivos y uno de esos objetivos sí o sí tiene que ser distinto a un área de la psicología. Una cosa así. Así es. Las investigaciones que he supervisado hasta ahora han sido que tienen relación con sociología, con biología, con filosofía y creo que esas tres áreas son en las que principalmente se mueven las relaciones que me han planteado. Y No, por ejemplo, todavía no, si hablo de la neurología, contaría como biología, pues, ¿verdad? Porque al claro menos que sí. siento que más o menos por esta área iría, pues, porque si son mecanismos psicológicos que eventualmente yo percibo, es muy probable que sea de carácter más conductista y esto implique sistema como neurológico, ¿no? Quizás estoy diciendo por el cero, ¿no? No, no es una lecera, es una posibilidad, lo podrías abordar por ahí. Ahora, el tema sería que tendrías que entrar en la literatura eh, biológica, ¿ya? No, no es un tema menor, ¿ya? Es un tema que te puede tomar mucha trabajo, mucho tiempo. No lo digo para desincentivarte, lo digo para que lo tengas presente porque es un tema duro, ¿ya? Es un tema arduo de abordar y en el que igual te puedo orientar porque también he trabajado en los equipos de neurociencia en la Faxo y en Rancagua, pero es un área más compleja, como con más técnica, con mucho más detalle, entonces si lo quieres llevar por ese lado está bien, pero dado el aspecto más conductual, me parece que estaría más cercano a la sociología y a esas áreas como de las ciencias humanas, más que las ciencias biológicas. Es que la verdad, que no le voy a mentir, pero me da bastante miedo cuando usted dice así como acercarlo a la sociología, porque no se me ocurre de qué manera, así como que ahora, right now, o como a los conocimientos que yo tengo, se me acercaría en este caso a la violencia como a un carácter sociológico, quizá por ejemplo más filosófico, pero no sé si sociológico como teoría sociológica, así como enunciando como, no sé, po, Marx o cosas de ese estilo. Entonces como que da bastante miedo, la verdad, no le voy a mentir. Dale, está bien, está bueno ser honesto. Y andan viéndolo después, igual estamos lejos todavía de la fecha de entrega, todavía tienes un montón de tiempo para pensar qué tipo de vínculo vas a establecer entre la psicología y alguna otra área, y tú lo puedes ver después, eso no es necesario que lo resuelvas ahora. Pero eso pues queda a tu elección y dado que sí o sí el tema tiene que ver con psicología, sigo siendo yo la persona idónea para orientarte, así que no tengáis miedo con elegir otra área y tú lo podrás ver como quieras, ¿ya? Ya, muy bien. Y lo otro, ahí le mandé en el chat como la pregunta así como a grandes rasgos, como para ver si se puede o mejorar o decir no faltaría como enfoque en esto, y así lo puedo como redactar de otra manera más linda. Ya, dice, ¿cuáles son los mecanismos psicológicos que inducen al jugador a actitudes violentas a la hora de jugar videojuegos violentos? Aquí hay varios elementos y es que estás asumiendo ya que las, los videojuegos violentos inducen actitudes violentas y eso es algo que no nos ha explicado, ¿ya? Ya, ya, sí. Entonces hay que partir un poquito antes, ¿ya? Yo no diría que está mal la pregunta de investigación, pero eso sería cuando ya está como explicitado
que hay videojuegos que te pueden inducir conductas violentas. Entonces, para plantearla, así como está bien, pero tendrías que hacer una introducción que responda a otra pregunta que ya habías planteado antes, que era si los videojuegos violentos pueden inducirte conductas o actitudes violentas, ¿ya? Y en este Mm, caso sería doble pega, pues, ¿cachai? sí. Eso, O sea yo que... lo Dale, dale. plantearía un poquito antes, ¿ya? Quizás estás apuntando demasiado lejos, ¿ya? No lo digo para que abandones esta pregunta de investigación por el resto de tu vida, pero al menos para la mono, yo lo simplificaría un poquito y lo llevaría un poquito más atrás a un punto un poco más básico para que te sea más fácil responderlo también, ¿ya? Pero entonces, por ejemplo, si lo planteo de esa manera, no estaría respondiendo de una manera sí o no, porque onda, no, a ver, estoy perdido, me perdí. Dejar de tener un poco los pensamientos. No puedo preguntar cuáles son los mecanismos psicológicos porque implica eso sí que antes tengo que responder a que sí, los videojuegos violentos generan actitudes violentas. Sí, Entonces mi eso pregunta tendrías que dejarlo sería, planteado explícitamente entonces en la introducción, ¿cachai? O sea, dada la investigación que llevas hecha hasta el momento, tú podrías efectivamente decir que sí hay una relación, eh, hay una correlación entre la actividad de jugar videojuegos violentos y presentar conductas violentas, pero no tienes el dato experimental que te permite atribuirle causalidad. Yo no sé si las personas se vuelven violentas producto de estar jugando videojuegos o si las personas que con un historial de violencia previo tienden a jugar videojuegos más violentos, ¿ya? Los dos elementos se presentan en conjunto, pero yo no tengo claridad sobre cuál es el que está generando el otro, ¿ya? ya, Entonces, eso de por y, sí ya es una pregunta de investigación válida, pero para eso tendríais que tirarte con una investigación experimental y no es la situación oportuna para hacerlo. y en este caso, por ejemplo, algo así como cómo los videojuegos violentos inciden en los jugadores, así, tal cual, cómo los videojuegos violentos inciden en los jugadores. Sí, así tal cual, Porque, estaría muy bien, como qué efectos tiene el exponerse a este tipo de videojuegos, la ¿cachai? voy a anotar al tiro acá, por si acaso. Y eso es una pregunta que no se puede responder con sí o no, ¿cachai? ¿Qué efectos tiene? Sí, no te puedo responder así, ¿cachai? Entonces te obliga a, en el desarrollo, explicar todo esto que acabamos de hablar previamente, los fenómenos de condicionamiento que habíamos mencionado o el modelamiento que incorpora elementos más cognitivos, y a eso si le quieres agregar actitudes, que es otra cosa, podéis meterte en otras áreas de la psicología que se alejan del conductismo, pero que también son psicología y que te permiten acercarte a otras áreas también del saber, ¿cachai? No necesariamente tiene que ser todo explicable a través de la psicología. Cómo los videojuegos Ya. violentos inciden en los jugadores. Ya yo explicitaría, inciden en qué aspecto, ¿ya? Porque lo podría, no sé, podrías decir que los videojuegos violentos ayudan a mejorar la economía de la familia que juega videojuegos violentos, ¿cachai? Sé que es absurdo lo que acabo de decir, pero así como está No, no, planteado, sí, sí, no se se sabe para entiende. dónde apunta, ¿cachai? ¿Cómo inciden? A lo mejor eh, inciden en aspectos económicos, sociales, afectivos, biológicos, no sé, tendrías que explicitar a qué área te estás refiriendo, ¿ya? Esa es como la única corrección que le tendría que hacer yo a tu pregunta de investigación. Ya, y ahí, por ejemplo, si uno explicita el área, tendría que ser las dos áreas, por ejemplo, como a estudiar obviamente la monografía. Pues. Por ejemplo, sería cómo inciden psicológicamente y socialmente los jugadores. Ahí ya estaría como explicitar las dos áreas, ¿no? Mira, podría hacerlo así o podrías plantear dos preguntas de investigación complementarias, que también es una modalidad posible. En esta investigación vamos a resolver dos preguntas. ¿Cómo los videojuegos violentos influyen en X aspectos de los videojugadores y cómo esto se relaciona con otros fenómenos que se dan en otras áreas? ¿Cachai? Son dos preguntas que van de la mano, van concatenadas. Ya, ya. Entonces, así tu monografía Eh, tendría como dos grandes apartados a resolver. ya. ¿Puedo escribirlo ahora? Así como, bueno, la primera, sí. Ya.
Ya, Ay, esa sería como la primera. dice, ¿cómo los videojuegos violentos inciden en los jugadores? ¿Cómo los videojuegos violentos inciden psicológicamente en los jugadores? Ya, sí, podría ser. Y de ahí tendrías que redactar la segunda, que no es necesario que la hagas al tiro. Pero así como vas bien encaminado. Igual esto de cómo inciden psicológicamente, igual es súper amplio, ¿cachai? Porque ya habrás visto que en el curso de psicología, o sea, que existen muchas áreas de la psicología, entonces cómo inciden psicológicamente también es una forma súper amplia de referirse al tema. Entonces, ahí cuando lo tengas más decidido, puedes enfocarte en algún área particular, porque psicológico es todo, básicamente. Todo lo que no es biológico podría ser considerado psicológico, ¿ya? Entonces, hay un montón de aspectos a los que nos podríamos referir si es que esa fuera tu pregunta de investigación definitiva. De todas formas, no es necesario que lo resuelvas al tiro. Esta reunión era para otras cosas, ¿ya? Podemos dejar esta resolución de la respuesta de la pregunta de investigación para otro momento y lo podemos resolver mediante correo. Pero esta reunión en particular era para, primero, felicitarte por el trabajo que has realizado hasta el momento, señalarte que lo has estado haciendo muy bien y que es la forma en que normalmente a los chiquillos les ha ido bien en el pasado y orientarte respecto a estas cosas, ¿cachai? No es necesario que de aquí salga la pregunta de investigación ya horneada. La idea era dejarte la bala pasada para que tú en algún momento la dispares, pero ahora, hablando de videojuegos violentos, pero ahora en este momento no es necesario que la resuelvas, ¿ya? Ya, ok. Lo otro que me parece muy oportuno es esto que señalas de las distintas formas en que se presenta la violencia en los videojuegos, porque es distinto, como tú señalabas, dispararle a una mujer embarazada en el GTA que dispararle a una bestia eh, mitológica en el Doom, o dispararle a marcianos en el Space Invaders, ¿cachai? Que cada vez se parece menos a un ser humano, o dispararle a naves en el Star Fox, o dispararle a soldados imperiales en juegos de Star Wars, ¿cachai? Son distintas formas en que se presenta la violencia, pero también hay otras formas de violencia, como por ejemplo Conker's Bad for Day, que es un juego que tiene una estética muy infantil, pero que Pero es presenta brigio, lenguaje brigio. violento, ¿cachai? Constantemente están agarrándose a chuchadas a los personajes, hay conductas de riesgo como el consumo excesivo de alcohol, hay exposición a conductas altamente sexuales, ¿cachai? Entonces se produce una serie de otros elementos que también son súper disruptivos, pero que no caen en esta categoría de shooters, po, ¿cachai? Entonces, también son otras formas de violencia a considerar como violencias más simbólicas que también pueden ser abarcadas desde la psicología y si es que exponerte a este tipo de videojuegos que tiene ese tipo de contenido, que no necesariamente son balazos, puede también influir en cómo tú te enfrentas a distintas situaciones sociales. Entonces, también es un muy buen elemento que lo mencionaste por ahí y también lo quería destacar como algo que te quería comentar yo, como distintos tipos de violencia en los videojuegos. Y por ejemplo, en este caso, eso también tendré que eventualmente mencionarlo durante el trabajo. Igual, Y según yo, es si como. lo quieres abordar, sería lo ideal. Como si tu Ya. trabajo está focalizado en la violencia, también mostrar que hay distintos tipos de violencia. Ahora, si quieres ir más al callo y decir cómo afecta la conducta los shooters, ¿cachai? Te podríais meter en el documental de Bowling for Columbine y estar investigando sobre cómo este cabro era fanático de los juegos de Doom y con eso tenía un montón de material también para fantasear respecto a un tipo muy puntual de videojuego, ¿ya? Pero sería llevar las cosas demasiado centrado, quizás un poquito más amplio te permite abordar más temas de forma más cómoda y ahí vas a tener que equilibrar lo tuyo, no te puedo señalar cuál es la forma correcta de hacerlo, va a depender de qué es lo que tú quieras hacer. Pero ¿usted cree al menos, por ejemplo, que a nivel como aspectos como amplios de violento está bien? Al menos yo lo encuentro como bien y que dentro de todo se puede mencionar en este caso que es como los distintos tipos, e incluso si quiero abordar en uno como para demostrar cierta cosa que no se puede como demostrar abordando en otro. Claro, puedes hacerlo así. Sería interesante como ver si es que existe material que compare, no sé, los shooters con los beat'em ups, con los matamarcianos o con otros juegos que tengan otros elementos violentos que no necesariamente son violencia física. Habría que ver si es que hay elementos comunes o distintos tipos de efectos en los videojugadores,
pero eso va a depender de qué material encuentres también, ¿ya? No te puedo exigir que hagas eso si a lo mejor ni siquiera existen esas investigaciones. Y si fuera el caso, podría señalarlo en las discusiones como uno de los puntos no abordados, ¿cachai? Pero creo que de todas formas el tema que escogiste y la forma en la que lo estás tratando está súper bien, ¿cachai? Vais bien encaminado y te hago el llamado a mantener la calma porque vais súper bien adelantado, vais como súper bien, has trabajado súper bien hasta el momento. Entonces, tómatelo con la calma necesaria para ir avanzando sin prisa, pero sin pausas. ¿Ya? Es como la forma correcta de hacerlo. Trabaja constantemente, pero no te sobreexige. Porque ahora que están en paro en medicina y en Bachi, quizás va a tener más tiempo y quieras dedicárselo completo a trabajar en la mono, o quizás quieres dedicarlo completo a descansar y vas a tener que ver tú cuáles son tus prioridades, ¿ya? Pero yo hago el llamado a considerar que todavía tenemos un montón de tiempo para resolver todas las otras situaciones que se nos vienen por delante. Hay un semestre entero desde este punto hasta que se nos pida entregar la mono. ¿Ya? Eso. Ya, ok. Y lo otro como última, en este caso ahora, ¿qué tipo, por ejemplo, de enfoque de los textos que tengo que empezar como ya a indagar? Onda, por ejemplo, seguimos lo mismo que busco como algunos textos que hablen a grandes rasgos de la violencia en los videojuegos violentos, o ya voy derechamente a cosas más concretas. Porque, por ejemplo, al menos sí me gusta bastante eso como de como dos textos a la semana. Porque no me gustaría parar ese ritmo porque al menos ya los tengo como así como puestos en el calendario, por así decirlo, que lo hago los sábados y los domingos en la noche. Entonces apenas cuando termino el domingo en la noche se los mando. Entonces la cosa es que para obviamente seguir esta semana y en la próxima y todo, ¿qué enfoque debería darle en este caso a los textos que yo tenga que presentar en la ficha? Mira, así como vas hasta el momento, vas súper bien. Yo creo que va a depender de cuando, o sea, la siguiente tarea que tienes que hacer antes de continuar con las fichas es definir una pregunta de investigación que oriente todo lo demás, ¿ya? Si no tienes una pregunta de investigación a la cual aferrarte, vas a seguir como avanzando en un terreno pantanoso sin saber hacia dónde salir. Ya necesitas tener un punto al cual dirigirte para saber si es que estás acercándote o no a la resolución de una duda en particular. Y yo creo que esa es tu siguiente tarea, que es, ya estáis súper cerca de tenerla, que es tener definida la pregunta de investigación y de ahí todas las fichas que vengan en adelante serán tratando de resolver puntualmente a esa pregunta que te acabas de plantear. ¿Ya? ¿Qué enfoque le darías? Va a depender de esa pregunta. ¿Sí? Ya, ok. Entonces pensaba también, por ejemplo, en el tema de seguir el calendario también, que no hay que dejarlo de lado porque le dije que, por ejemplo, la iba a tener como, así como, le iba a dejar como en stand-by hasta que planteáramos la pregunta de investigación. Como por el calendario lo tenía planeado que lo íbamos a hacer como hasta los 12 textos aproximadamente, o sea, quedamos con 3 semanas de adelanto a lo que íbamos. Pensaba en este caso como hacer la pregunta de investigación, tenerla lista como para el viernes aproximadamente, se la voy a mandar. Y respecto a lo que usted me responda, el domingo ya mandarle como el otro sentido de la carta. Bueno, no de la carta, del calendario. No sé si le parece bien. Ya, mira, yo los fines de semana últimamente no he podido descansar nada, porque como te contaba, estaba respondiendo a urgencias en las clases online de Bachi, así que yo preferiría, por esta ocasión al menos, no dejar trabajo para el fin de semana. Si me mandas cosas el día viernes, lo más probable es que yo las revise el día lunes o martes recién, ¿ya? Entonces, sin tratar de enlentecer tu proceso, yo dejaría todas estas dudas y las fichas y todo lo que corresponda para los primeros días de la próxima semana, ¿ya? Si me la mandas de aquí al viernes, yo probablemente no lo revise hasta un par de días después, ¿ya? Ya, ok, entonces le mando la pregunta el próximo lunes, ¿le parece? Sí. Estaría bueno, ¿sí? Así puedes macerarla, puedes pensarla con más calma y evalúa todas las posibilidades como futuras, ¿ya? Como si planteo esta pregunta de investigación, ¿hacia dónde se dirigirá mi investigación? ¿Ya? Porque ese es Ya, el tremendo efecto que tiene. Si tú planteas una pregunta de investigación que te dirige a algún lugar al cual no querías llegar, probablemente tu investigación termine siendo discordante con la pregunta de investigación que te planteaste, porque finalmente no hay disfraz que aguante durante un semestre entero tus ganas de investigar otra cosa. ¿Ya? Si lo que tú quieres investigar es A, señálalo en la pregunta de investigación A. Si tú señalas B, C o Z en tu pregunta de investigación y me respondes A, voy a tener que evaluarte mal porque al final
lo que manda es si responde o no responde a la pregunta de investigación. Ya, ok. Ya, sí, ya. Entonces, yo creo que ahí estaría. El lunes le envío la pregunta. En base a eso, yo creo que esa semana obviamente me va a responder. Voy a buscar textos ya que vayan respecto a la pregunta o al menos las correcciones de esta. Y el tema del calendario, seguimos como 2 fichas a la semana, 2 fichas ¿verdad? a la semana me parece súper, súper prudente, la verdad. Me parece que va súper bien. Y lo otro que te quería señalar es que la carta Gantt es un documento que nos permite orientarnos de forma flexible, como para saber cuál es el siguiente paso a seguir, pero las fechas que señala son modificables, no es necesario que se cumplan al pie de la letra, lo importante es que se cumplan antes de que sea el plazo final de entrega, ¿ya? Pero si de repente te atrasáis una semana porque tenéis que darle prioridad a algún otro ramo en el que tienes una prueba, un trabajo, lo que sea, tú siéntete con la confianza de manejar tú tus tiempos, ¿ya? ¿Sí? Ya, sí, ok, no hay problema. Y lo otro es que había algo importante que quería conversar contigo, que lo ideal era hacerlo de forma presencial, pero contexto extraño no lo permite, y es que, ¿cuál es el rol de cada uno? ¿Ya? Que en este trabajo en dupla, tú eres el experto en el tema, en lo que estás planteando, lo que estás investigando. Tú eres la persona que más sabe sobre lo que tú estás tratando de desarrollar. Y yo soy la persona que tiene que hacer los nexos con la institución, ¿ya? Entonces yo te tengo que orientar respecto a los tiempos, los formatos y un montón de otras cositas como administrativas que te van a permitir cumplir con tener tu cuestión a tiempo. Y eso también implica orientarte respecto a cómo ha sido el trabajo en años anteriores, y todo lo que he venido haciendo hasta el momento, que es exigirte la carta Gantt y hacer estas reuniones por Zoom. Pero era importante también mostrarte que tú y yo estamos cumpliendo roles distintos en este trabajo, para que sepas que no es responsabilidad mía cazar brujas, ¿cachai? Si tú te atrasáis o si tú dejáis de trabajar en esto, es muy tu responsabilidad. Yo solamente tengo que responder ante bachillerato reportando la situación, ¿ya? Como diciendo, este cabrón anduvo bien, luego dejó de trabajar y luego no me contestó los correos y luego se fue un poco a la cresta todo y ahí yo me puedo hacer cargo, ¿ya? Entonces, para que sepas que si dentro del semestre, dentro del año, empieza a haber dificultades, yo no voy a estarte cateteando, ¿cachai? Yo voy a estar ahí atento al correo para que tú en algún momento me señales, oiga, profe, pasa esto y esto, no voy a poder avanzar en la mono durante algunas semanas. Y yo, por supuesto, voy a comprender dicha situación y lo voy a tener claro, ¿ya? Que te has comunicado conmigo a tiempo para yo no estar preocupado por tu desaparición, ¿ya? Te lo comento para evitar que haya descoordinaciones futuras y para que sepas que si eventualmente, por ejemplo, acordamos una reunión a tal fecha, y yo no te he escrito al respecto, comunicarnos antes y decir, oye, recordémonos mutuamente como que tal día tenemos reunión y coordinarnos antes, ¿cachai? Para que estemos los dos activamente a caballo de este proceso, ¿ya? Para que no creas que por estar trabajando conmigo vas a salir beneficiado de alguna manera. Muy por el contrario, yo soy bien pesado cuando se trata de cumplir los plazos y las exigencias del programa. ¿Sí? Ya, ¿Está sí, de sí, acuerdo con eso? sí, de hecho, muchas gracias, o bueno, por haberlo recordado, que al menos yo siempre lo sentí así, no le voy a mentir, que al menos, pucha, yo siento que ya acá no es como momento de que alguien vaya cateteando a alguien, o sea, ya estamos en la universidad, pues si yo acá no trabajo es netamente culpa mía, y tampoco tengo que sentir que usted me va a andar buscando así como, ya, pues trabaja, es como ya la mono, la mono. Entonces, igual muchas gracias por haberlo recordado, y sí lo comprendo completamente, así, sí, a la larga, el que tiene que velar por mi propio bienestar soy yo nomás, pues, acá nadie más. Usted es solo un ente que me ayuda. Bueno, no un ente, una persona, un profesional que me ayuda en este caso a sacar adelante como este trabajo. Y también le voy a decir muchas gracias por de verdad haber aceptado este trabajo conmigo y tampoco le ha salido muchas complicaciones porque yo dijo, ya, sí, no hay problema. Yo pensé que quizá iba a decir, no, tengo como que verlo así en una de esas, quizás, no sé, déjeme esperar así. Pero insisto, de verdad, muchas gracias. Ahora, pucha, no me puede ver, pero le estoy haciendo como una reverencia, así como muy japonés, que me gusta Algo hacerlo para así. cuando, sí, más o menos, como cuando de verdad estoy muy agradecido con alguien, lo hago, porque es como un poco más de, como demostración. Entonces, se le está haciendo una Entonces, reverencia. De arigato verdad, muchas gozaimasu. gracias. Ya pues, Benjamín, oye, para hacer estas reuniones, estas instancias de Zoom lo más operativas posible, me parece oportuno cerrarlas a la hora de iniciadas. ¿Te parece bien a ti? ¿Cómo?
No que entendí. una vez que se haya cumplido una hora, o de hecho si se puede antes, las reuniones de Zoom, dejarlas hasta ahí, porque si no se pueden extender como hasta el infinito. Y para velar por tu bienestar y el mío y no estar expuestos a pantallas más del tiempo necesario, yo dejaría la reunión hasta acá. Creo que los temas que teníamos que abordar ya se han abordado. Y ha sido súper eficiente también la reunión, como que no hemos perdido el tiempo, salvo al principio cuando estábamos hablando de otros temas que no son relacionados a esto, pero era necesario dado que es la primera reunión que tenemos y necesitábamos también saber cómo estaba el otro. Así Sí. que te invito a dejar esta reunión hasta acá. ¿Puede ser? No, sí ¿Sí? está bien, sí, sí, me parece, es excelente. Perfecto. Y lo otro que te quería preguntar, si te incomodaría si yo subo estas reuniones a YouTube como enlace no listado, ¿ya? Como que solamente aquellas personas que tengan el link pueden acceder a la reunión. Así yo puedo dejar este video en una plataforma externa que no es mi computador y puede acceder a ella, después puedes tú acceder a ella, a la grabación, a través del link que te voy a dejar en el correo. Ya, ¿Te parece? sí, no hay ¿Sí? problema, me parece, sí me parece bien. Aprovecho que Perfecto. aparte de no quedarse con la memoria en el computador y gastarla como en tonteras. Sí. Exactamente, así tú y yo podemos acceder al video y lo podemos ver cuando queramos, si es que fuera necesario, y así no estamos perdiendo esta posibilidad de grabar y te lo puedo compartir también, ¿ya? Y lo otro es que como va a estar en forma no listada, solamente si tienes acceso al link puedes ir a ver el video. Entonces normalmente nadie ve esos videos más que las personas que están directamente involucradas, que en este caso Sí. seríamos dos personas. Ya, ok, sí me parece ¿Sí? espléndido, no hay problema. Ya pues, perfecto. Nos vemos entonces, Benjamín, en la siguiente reunión que será dentro de algunas semanas más. Ahí nos vamos a poner de acuerdo y que te vaya súper bien, no solamente con la monografía, sino que con todas las demás cosas que estés haciendo y con toda esta situación anómala en la cual estamos como humanidad, ¿ya? Así que Ya, ojalá te vaya súper bien y que el coronavirus no afecte ni a ti ni a tus seres queridos y que puedas mantener la calma en esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo. ya, ok, de verdad muchas gracias, profe. Lo mismo para usted, ojalá ya no le pase nada, sobre todo el tema de la plata o cosas así, o disturbios, que no le vaya a pasar nada a su casa, o la integridad de su lugar cercano, o de su familia. Así que de verdad muchas gracias por esta instancia, que igual se siente un poco más como humana. Así que eso, no le molesto más. De verdad, muchas gracias. No me Así molesta, que hombre. no, Es parte de la pega. Ya, ya. que esté Entonces muy nos vemos bien. en otra reunión. Ya El pues, lunes le mando cuídense. el correo. Ok, estaré atento. Cualquier cosa me puede escribir por ahí y ese va a ser el medio por el cual nos comuniquemos todo el resto del proceso. Ya, Cuídese, que esté muy genial. bien. Chao, Este chao. igual, chao, chao, profe.